Bueno, y en nuestro segmento de salud, hoy tenemos el privilegio de tener a Juan Ferrera, un atleta y quien es el director de operaciones de Equinup desde San Pedro Sula, con un tema súper importante, la higiene postural. Buenas tardes, Juan, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿todo bien? Un placer tenerlo por primera vez aquí en Honduras al 100. Mucha gente se pregunta qué es la higiene postural, qué significa esto. Quiero que ilustre a nuestro público qué importante es el tema de la higiene postural. Bueno, la parte de la higiene postural comprende pues esa armonización de la forma en que nosotros podemos mantener el físico, un balance en la forma esquelética y muscular. Muchas veces hay pequeñas, patologías. Hoy ya casi no se considera una patología en la rectificación de las cervicales, es más una condición de este siglo, dado que hay muchos patrones que las personas como que pasan demasiado tiempo en actividades en las que dejan caer su cabeza, o hay accidentes o demasiadas cosas que pueden influir. Y como ya no hay como una correcta musculación en esta zona, ya el esternocleidomastoideo no tiene un buen desarrollo, los músculos escalenos tampoco, entonces termina repercutiendo en una debilidad donde la cabeza se cae y empezamos a tener como que esa rectificación cervical. Ya con el paso del tiempo se pueden dar como radiculopatías que se extienden, dolores periféricos hasta las extremidades periféricas superiores, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante la parte de la higiene postural, en la cual se va obteniendo de acuerdo al estímulo que le vamos dando al cuerpo, ¿verdad? Mediante entrenamientos posturales. A veces creemos que con colocarle a una persona como un fajón de postura va a obtener mágicamente la postura, y no funciona así. No le puedes pedir al cuerpo algo que no tiene. En este caso, la musculatura va a tener un papel importante en esa parte de la postura. Sí, es súper crucial. Hablábamos al inicio del programa, Juan, de que, bueno, yo he visto en el gimnasio un montón de gente que dice, soy entrenador certificado. Y vemos realmente a veces, lamentablemente, como mujeres, jóvenes, ni hasta niños que van al gimnasio hacen malos ejercicios, malas posturas, y eso, Esa parte es interesante, sí, porque es que a veces el entrenamiento no se está viendo de una manera tan objetiva, ¿no? Por ejemplo, vas a ver que hay personas que consideran que el valgo dinámico es una condición normal del cuerpo por el reclutamiento de los músculos aductores de la cadera, lo cual no es cierto. El valgo dinámico siempre va a terminar repercutiendo en una lesión en la rodilla. Hay personas que tienen pequeñas lesiones en la parte de la coxa femoral. Un tema que yo siempre explico a los pacientes o a los clientes es, por ejemplo, hay la escoliosis. La escoliosis realmente duele, la hipercifosis va a doler. Técnicamente no existe evidencia que diga que eso te va a producir dolor, exceptuando cuando entras en un programa de entrenamiento y no se tiene esa parte o ese conocimiento específico donde la persona tiene una patología específica. Y hay personas que no tienen como que esa certificación de validar si hacer alguna prueba, por ejemplo, inclinarlo, hacer ciertas pruebas para ver si hay desviaciones o cuestiones de ese tipo. Todo eso no está ahorita como que en una conciencia plena en la parte de los entrenamientos. Y existe demasiado debate en un montón de partes en las que se dice que ciertos entrenamientos van a conducir a resultados maravillosos, o que no. por ejemplo una persona adulta va a curarse la escoliosis. Eso no pasa, no va a pasar. Eh, lo que sí pasa y es evidente es que el cuerpo humano evoluciona, hay entre 650 músculos a 900 y mucho más músculos, porque el estímulo que le des al cuerpo va a tener una influencia directa sobre la armonización del tejido de esos 206 huesos que van a tener que tener una relación con el movimiento. Ya, sí, coincido contigo totalmente y creo que lo más básico, si una persona no es experta, digamos en el caso tuyo que tú conoces perfectamente todo el tema muscular, el tema de las posturas, creo que es oportuno también mencionar, Juan,
de que en los gimnasios se debería instruir a las personas que vienen por primera vez a un gimnasio a que primero tienen que saber manejar su peso en los ejercicios, prácticamente peso nulo, por decir algo, pero que aprendan a hacerlo y las posturas. Pero vemos que a la semana ya están con pesos y al mes ya están levantando aquellos discos y uno dice, puchica, y estas personas, y lo peor que lo hacen mal. Y entramos al tema de que 1 o 2 años más, 3 años, o quizás en menos tiempo, ya vienen el tema de una hernia, o tienen una prehernia, o tienen problemas en las articulaciones. Y bueno, tú que eres el experto lo sabes, ¿verdad? Sí, es que, volviendo al tema, imagínate una persona que ha estado sedentaria mucho tiempo y con muy malos hábitos de alimentación. Por ejemplo, este es un tema que nosotros hablamos siempre. En la parte de la nutrición hay una parte del estómago, o sea, el intestino es ese primer cerebro que te obliga a llorar para buscar comida. O sea, tú no, cuando naces, no sabes hablar, no sabes qué ves en el mundo. Tu primer impulso a la vida es buscar a mamá y a papá. Buscar ese calor, esa protección, buscar la comida, y lo haces a través del llanto. Es interesante que hay personas que menosprecian el poder que tiene el intestino. Muchas veces sufren de espasmos estomacales y eso genera una presión tan grande en la musculatura periférica o central del estómago, por ejemplo en el cuadrado lumbar, en el psoas menor, que hace que se contraiga hacia el frente, generando una tensión dinámica en la lordosis de la columna. Van al gimnasio después de haber tenido muy malos hábitos en cuanto a la alimentación y entrenan con eso ahí y ¡pum! Surge la bendita hernia. Esa es una parte que podría explicarse. Hay otras personas que, por ejemplo, no se fijan en su pisada. Hay personas que usan un pie de manera supina y otras de manera prona. Tal vez tuvieron un esguince y no se trató de manera correcta. Hay personas que tienen un desbalance en los hemisferios, o sea, una persona que tiene el hemisferio derecho más dominante que el hemisferio izquierdo. Entonces sus patrones al momento de entrenar ponen un pie más adelante que otro. Entonces eso genera una gran tensión en la cabeza del fémur y hace que después la parte del coxa femoral vaya siendo dañada. Y en niños se ha demostrado que sí ayuda muchísimo el entrenamiento, pero tiene que ser inducido de una manera paulatina, lo que tú estás mencionando. Alguien que esté revisando esa correcta manera de realizar los ejercicios y la dinámica al momento de entrenar. Porque a veces es fácil decirle a una persona, haga tal cosa, pero si no se supervisa, con el paso del tiempo va a conllevar a una lesión. Entonces, esa parte es importantísima. Y máximo si hay una escoliosis, por ejemplo, una hiperlordosis, hay debilidad, por ejemplo, en la zona del cuello, y eso puede tener varias consecuencias. Sí. Bueno, y referente a las articulaciones, Juan, ¿qué nos puedes decir referente a la importancia de la higiene postural? Ok, las articulaciones son esa parte del cuerpo en la que se va uniendo por ligamentos. Explicando y entrando más en contexto, el ligamento es esa parte que une un hueso a otro hueso. O sea, es como que nos ayuda, por ejemplo, las manos, está mucho ligamento, el codo, la parte de la rodilla y la parte del tobillo. Muchas veces hay personas que al no tener, por ejemplo, o tienen pie plano, muy grave, hace que la parte del bombeo plantar, que es el que amortigua el impacto, no esté bien balanceado. Entonces eso va a conllevar a que la persona al momento de hacerle el ejercicio, el tobillo va a tener una debilidad en cuanto al movimiento. Y eso va a repercutir en lesiones, más que todo en la parte de la cadera y la rodilla. Y a veces también va a conllevar a la columna vertebral a través de los flexores del dedo gordo del pie, que es el responsable del balance primario del cuerpo. Y esta es una parte interesante. Yo siempre platico y les he tratado de motivar mucho a que estimular la parte vestibular, esa parte del oído, y la parte de la propiocepción. La propiocepción es esa capacidad que tiene tu cuerpo de buscar un músculo
a través de saber su ubicación sin necesidad de usar los ojos. Por ejemplo, si dijéramos dónde está el occipucio, pues estaría aquí, pero una persona que tal vez no conoce anatomía se reiría porque creería que es un nombre gracioso, pero no, al no tener esas ubicaciones, llegas y tienes una patología de dolor y dices, ok, ¿qué me lo está provocando? Si tuviéramos la propiocepción, sabríamos que un músculo en específico tuvo una relación o un conflicto en un movimiento específico. Y esa parte es importante porque a veces sería bueno estar incluyendo eso en la educación primaria. Quizás no a todos, pero sí en su mayoría, la mayoría de jóvenes podrían ir desarrollando. Hoy estamos en un siglo donde todos nos queremos ver bien. Ya es una cuestión de estatus, ya lo he hablado con muchos de mis pacientes y les digo yo, te puedes operar, puedes estar usando mesoterapia, puedes estar usando un montón de herramientas para tratar de verte bien, pero no hay nada como el ejercicio físico, porque la formación musculativa no se va a lograr con una operación, se va a lograr con disciplina, con nutrición, con hábitos, y esa parte va a alargar tu vida. Sí. Tenemos también que a los 35 años, entrenes o no entrenes, comienza la sarcopenia. 5 años más adelante, la osteopenia. Y después empiezan enfermedades degenerativas porque tal vez tenés conflictos con los sistemas hormonales que vienen a repercutir también en otros factores, por ejemplo, que tal vez la mujer ya entra en la menopausia y en la menopausia pues no hay estrógeno. Entonces ya no va a producir suficiente cantidad de osteoblastos, que son como las células óseas que forman hueso, y van a tener demasiado osteoclasto comiendo hueso, entonces comienzan esas partes que se dicen enfermedades degenerativas. Y ahí es cuando comienza, por ejemplo, la osteoartritis, que repetidamente, consecuentemente, estar haciendo una acción de manera equivocada va a conllevar a que, por ejemplo, comience una artrosis de rodilla, que como está fusionada por ligamentos al momento de estar chocando constantemente el mismo cuerpo, genera una cantidad ahí grande de osteoclasto y él va consumiendo ese hueso y empieza a fusionarse. Y bueno, contra eso se puede corregir lamentablemente cuando ya tenemos una artritis, una artrosis, cosas de ese tipo. Ya tiene que haber farmacología involucrada, otro tipo ya de seguimiento. Entonces las articulaciones siempre van a ser influenciadas por la correcta o manera incorrecta de accionar un movimiento. Entonces, en esa parte es importante, pero hay un conjunto alrededor que lo está involucrando. Hay hormonas, está también la parte de la alimentación. Si estamos comiendo demasiadas grasas transgénicas, demasiada hamburguesa, demasiada papa frita, demasiada bebida que tiene demasiados edulcorantes y un montón de cuestiones, siempre van a haber consecuencias. Hace poco hablaba con alguien específicamente de proteínas y me decía que quería un consejo de proteínas. Yo le explicaba, imagínate que a veces hay un bote de proteínas así de grande, ¿no? Grandísimo. Y te dice que trae 5 libras, pero cuando vienes y sacas el scoop es así. Y compras una proteína que trae como 15 o 20 certificaciones, el bote es pequeño y trae la misma cantidad de tomas que este. Pero no es lo mismo un chocolate 100% cacao, que te va a dar un estímulo metabólico, a una barra de chocolate al 20% de cacao, que te va a dar una reacción metabólica. Son dos cosas distintas. Sí. En una puedes tener un estímulo a nivel de prebióticos, o sea que vas a tener unas fibras que van a incrementar la tasa del metabolismo a través de los probióticos. Y en la otra vas a tener una reacción, porque como trae demasiada, digamos, harina, o puede traer azúcar u otros componentes, una reacción del páncreas elevando los niveles de insulina, elevando los niveles de glucosa, vas a tener un montón de enzimas que se van a salir de su control y entonces comienzas a tener un conflicto con eso. Por eso es importante también que al momento de la suplementación haya una calidad que pueda ayudarte en ese aspecto. Sí. Juan, no sé si me estoy dando... Sí, excelente. Juan, bueno, el tiempo de televisión sabes que es súper corto y bueno, el próximo lunes vamos a seguir con otro tema importante de lo que tú nos puedes traer y solamente quiero que
nos digas cómo te podemos localizar en redes sociales o aquellas personas que quieren que tú los instruyas, que tú des las clases especiales que puedan ser a domicilio, no sé, cómo es el formato que tú trabajas, Juan. Cuando hay patologías bien graves, como por ejemplo, hay unas personas que pueden tener ciertos problemas bien Juan, ya... Juan, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Sí, te decía yo que si nos podías decir, porque ya tenemos que ir a nuestro Ok. siguiente segmento, si nos puedes decir cómo te podemos localizar en redes sociales, tu número de teléfono para que la gente pueda localizarte y así agendar y quizás que tú inicies a hacer ese cambio físico en las personas que lo requieran. En la parte del número de teléfono 97 54 06 96, en redes sociales Juan Ferrera.1 y la página de Kinut, así como se escribe, Ajá. Kinut, como está ahí en el perfil.